España, que su máximo es ir a la selección, porque el fútbol femenino en aquella época tenías que trabajar y tenías que buscarte la vida para poder llegar a unos entrenamientos, y que te llamara a la selección española, pues eso era lo más que podías llegar y era pues la ilusión de cualquiera. Entonces la gente llegaba pues de todo, hay gente tímida, hay gente más hecha para adelante, hay de todo tipo. Y él olía perfectamente y se daba cuenta a la gente que era más débil. Y yo reconozco que a mí Nacho me ha hecho la persona fuerte que soy hoy en día, a base de hostias. Pocas cosas. Lo único positivo que puedo decir Nacho Quereda es que me llamó para la selección española. ¿Qué he aprendido de él? No he aprendido mucho. Aprendía más con el entrenador de porteros. Las jugadoras ya son conscientes de lo que se necesita para llegar a jugar a un alto nivel y de lo que no se necesita. Hacen falta este tipo de generaciones que vayan tirando puertas para que las siguientes, a mí me tocó derribar otras y a las generaciones que vienen ahora pues les tocará tirar otras. Cada vez que el fútbol femenino español tenga más respeto y más reconocimiento, creo que habrá un poquito todavía de más satisfacción y de más orgullo de que hiciésemos lo que hicimos. Yo entré a formar parte del Fútbol Club Barcelona en 1971 y entonces, bueno, he estado jugando 12 años. Ninguna federación, aparte de la catalana, tenía fútbol femenino. Habían equipos desperdigados, pero sin competición oficial. No había nadie que lo organizara. Y yo, pues con el mando, era jugadora, eso sí. Yo me encontré un fútbol femenino en la Federación Española que no había nada, de nada, de nada. Entonces me tuve de recorrer toda España yo sola. Y oye, en pocos años esto fue subiendo. Organicé campeonatos de liga, organicé Copas de la Reina, organicé selecciones territoriales, partidos internacionales, campeonatos de Europa. Hace falta que la mentalidad española cambie, que apoye a la mujer en el deporte y efectivamente esto equivaldría a que hubiera muchas más licencias, hubiera mucha más afición al fútbol. Y bueno, llegó un momento que entra Ángel María Villar. Como presidente, pues yo le pedí que un nuevo seleccionador para fútbol femenino exclusivamente. Uno no se presentó y vinieron dos. Y de los dos, indudablemente, el que nos gustó más como persona, como currículum, fue Ignacio Quereda. Y ahí lo nombramos. A mí me ayudó bastante en el aspecto organizativo del fútbol femenino. Todo lo planificábamos él y yo. De la nada del fútbol femenino en España, habíamos conseguido tener 11.000 licencias. Estoy muy orgulloso de ellas, que creo que todo el público que ha venido puede perfectamente también estar, que han sabido defender la camiseta nacional como corresponde. Pues cuando entré en la española, bueno, la primera convocatoria que tuve, tenía 15 años. O sea que yo era una cría. Al principio era una persona muy educada, muy amable, muy cercana. O sea, la verdad que entró muy bien, pero se fue haciendo más agrio, a ser déspota con la gente. Doy por casualidad con la historia, porque yo al final lo que quería era hacer un libro en el que las futbolistas contaran su vida. Preguntas por uno de los capítulos más importantes, que es ¿qué tal en la selección española?, ¿no? Que se supone que es tu sueño, el representar a tu país, y resulta que me doy cuenta que para la mayoría o para todas con las que yo hablé había sido casi una pesadilla.
Y yo estoy segura de que hay muchísimas jugadoras que cuando vean esto van a decir, sí, sí, es que yo también dejé la selección porque no me aportaba nada y porque lo pasaba mal. Yo con 25, 20 años, pues no tienes, no sé, no tienes la experiencia, ¿no?, de maltratos psicológicos. Bueno, yo no era consciente hasta que pasan unos años y dices, hostia. Dices, bueno, esto pasó algo, aquí pasó algo, ¿no? Él, cuando acabábamos los entrenamientos, hacíamos estiramientos y nos poníamos en círculo. Y él iba dando las vueltas, iba cogiendo una y decía un comentario. A ver si te cuidas, que estás gorda. Comentarios de, tú lo que necesitas es un macho. Para mí, como mujer, es un desprecio. Yo le llamé muchas veces la atención. Trata bien a las chicas, no chinches tanto a las chicas. La libertad que necesita, en este caso, una jugadora de fútbol para desarrollar su trabajo estaba muy guionizada por él, porque además es que no nos dejaba fluir como jugadoras, porque había un error, había un grito, había una mala colocación, había un grito. Entonces, al final, cuando ya te dan 4 gritos, la jugadora se contiene y no da lo que tiene. Porque lo único que hacía era limitarlas, menoscabar su autoestima. Al final, un entrenador tiene mucho de psicólogo, ¿no? Y de hacerte creer en ti mismo. Él disfrutaba chillando a una jugadora delante del grupo. Le gustaba humillar a la gente delante de otras personas y esto yo no lo consentía. Cuando se le ponía una chica aquí, patapam, a por ella. Sí, siempre eran las mismas, parecía que las que fallaban siempre eran las mismas. Y normalmente cogía a las jovencitas. Era duro, era duro. Intentábamos paliarlo con las bromas y apoyarnos entre nosotras porque hacer algo era difícil. Cuando ya cumples años, cuando tienes otras experiencias de vida, en mi caso cuando vives en otros países, ves otra sociedad, el volver a España, el volver a la selección, el volver a tener ese trato, era duro, era duro. Yo llegué a la absoluta con 19 años, nada más acabar la sub-19. Entonces yo imagino que cuando llegas allí y ves que las mayores aguantan eso, se crea como un hábito. Para mí era lo normal. Cuando él a lo mejor alzaba la voz a alguien, había gente que ha llorado. Nacho era una persona muy fría, muy arisca. A la mañana, pues cruzártelo o ir en el mismo ascensor que él y que no te dé ni los buenos días. Yo creo que estuve en la selección 10 años y nunca mantuve una conversación con él. Yo estoy aquí y tú estás allí. O sea, la gente en una charla tenía miedo, la gente no hablaba, la gente no quería cruzárselo por el pasillo ni en el comedor. Vamos ahí. No era así con el resto de la gente, normalmente con gente respetada, con gente de poder, con directivos, con este tipo de gente sí que era totalmente distinto. Esa connivencia que hubo de Ángel María Villar con Ignacio Quereda no es que fuera dejadez, no, es que había un interés
en que las jugadoras estuvieran amedrentadas, calladas, que se sintieran el último mono, porque así no pedían nada. Que al final el fútbol femenino era una sección que no importaba, pero tenía que estar ahí y daba igual quién estuviese. Yo, sinceramente, a Nacho Quereda le pondría un monumento. Porque es que nadie ha vivido tanto del fútbol femenino cuando no producía nada. No hay casos de entrenadores tan longevos, sobre todo que no consiguen éxitos. Se pasaron 16 años sin acudir a un evento internacional, pues si no se exigían resultados deportivos, ¿cómo se iba a exigir un trato adecuado, no? Lógicamente, después de 26 años, bueno, pues el final cada vez está más próximo, pero mientras siga contando con la confianza del presidente Villar y toda su junta directiva, a mí me siguen quedando fuerzas para seguir remando adelante, ¿no? A ti como institución no te supone un dinero muy grande, no te da problemas y tienes una persona que te gestiona absolutamente todo, era muy sencillo. No sé, yo creo que él no... Quería controlar todo y él quería controlar también las que salían a hablar y las que pudiesen tener más protagonismo. Y yo recuerdo que llego y tenía unas 5 o 6 entrevistas para hacer antes de ir al Mundial y él me las cancela. Todas. Es verdad que recibíamos directrices cuando teníamos que hablar con la prensa. Teníamos que vender un buen producto de selección española. Pero nos hemos preparado durante este campo de concentración y en el campo de concentración pues sería un desliz, pero realmente era un poco así. No se le escapaba ningún detalle, sabía perfectamente dónde íbamos, dónde no íbamos. Si había una tarde libre, ya había una actividad programada. Era un control absoluto. Y cuando venías de comprar, si podía observarte lo que llevabas en las bolsas, te lo miraba. Yo me acuerdo que teníamos que dejar las habitaciones abiertas. Y luego iba pasando habitación por habitación. Llegaba, tú, ¿qué tal? Papá, miraba y cerraba. Ya está. Calentamiento, como siempre, con Javi. Él nos trataba como niñas pequeñas. De esa forma también él se sentía el poderoso dentro de la manada. Las niñas, a nosotros nos llamaban las niñas. Chavalitas. 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 O a las catalanas nos llamaban polacas. Te reías, pero decías, ¿por qué? Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, era algo que él quería erradicar. El día que llegó a los 17 me dice eso con 16, 17 años. Y vale, estoy aquí para jugar al fútbol, ¿vale? No sé qué quieres erradicar o no. Para él, pues, el tema de la homosexualidad era una cosa que siempre le habrán dicho que hay que relacionarlo con lo malo y que es una enfermedad, que no puede ser. Entonces él siempre lo ha creído así y lo ha hecho saber. Los medios de comunicación simplemente están aquí para buscar la polémica. No es bueno para el fútbol femenino que se sepa que hay homosexuales. Y yo tenía miedo. Pero bueno, yo creo que con el paso de los años he cogido más confianza y a día de hoy lo he hecho público abiertamente porque es mi vida, no es nada malo. Creo que puede ayudar a muchas niñas que lo pueden estar pasando mal y niños, y creo que la felicidad de una persona pues es lo primero.
Bueno, pues la gente ya estaba muy descontenta, ya hablábamos mucho, ya la gente decía que no quería ir a la selección porque lo pasaba mal. No había preparación a los campeonatos y por eso nunca llegábamos a nada. Hacer amistosos, entrenamientos, eso no se hacía. Y en ese, que llegamos en el 96, a terceras, fue una consecuencia de trabajar un mes y pico. Y creamos un grupo tan fuerte y tan unido que llegamos donde pudimos llegar por nuestros ovarios y por nuestra garra, por nuestra fuerza, y pudimos quedar terceras en la Eurocopa. No volvió a ocurrir, porque no estábamos a ese nivel nosotras. Ya notábamos también que algo ocurría entre María Teresa Andreu y Nacho. Me llaman a la habitación de la capitana y me presentan una carta pidiendo la dimisión de Ignacio Quereda. Yo le dije, oye, yo tomo nota, yo estoy con vosotras, yo veo lo que pasa. Yo voy el martes a Madrid, hablo con el presidente Villar. Pasamos al punto 3.5. Y Villar no consintió de ninguna de las maneras el que se cambiara de seleccionador. Cogió Villar, la rompió y la tiró a la papelera. Estos son tonterías de las niñas. ¿Qué pasó? Que 3 o 4 chicas del equipo ya no vinieron nunca más. Yo le había presentado por 2 veces la dimisión a Villar, pero esa fue la tercera y la definitiva. Y bueno, no me salió bien la jugada y no pude ayudar a las chicas. Hemos estado en el banquillo y sus compañeras la llaman la Maradona. Bueno, ahora se lo han sacado. Me llaman la Pancha, me dicen que soy muy tranquila. Bueno, yo llevaba trabajando 20 años en una empresa de transportes. Estuve en la selección hasta los 31, que decidí que ya estaba bien. Porque ves que lo más importante del fútbol es ir a la selección, ¿no? Y que veas esas dificultades de una persona como Nacho allí, pues, hombre, te desanima mucho, ¿no? Y bueno, pierdes la ilusión también. La verdad es que cuando volví a España, bueno, a Barcelona, fue decepcionante. Me costó mucho volver. Creo que solo jugué 1 año y dejé el fútbol. He metido una. Y lo dejé joven, ¿eh? Lo dejé a los 27. Yo me cansé ya, porque todo siempre era lo mismo, ¿no? Sabíamos que estábamos haciendo historia. Voy a representar a mi país en un mundial, que es lo máximo. Era muy, muy especial formar parte de la primera selección, el primer mundial de la historia para España. Eso ya nadie te lo quita. Te queda, pues, a lo mejor la espina de no haberlo disfrutado tanto por el resto de condiciones y las cosas que pasaron después. Es verdad que quizá a todos como institución, a ellos como cuerpo técnico, les pilló de sopetón el que nos clasificáramos para un mundial, pero yo creo que nadie fue consciente del cuerpo técnico ni de la propia federación de a dónde íbamos. Se han metido ellas realmente. Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, pero el mérito es de las chavalas. De entrada vamos a dejar con con esa línea de 3 y otra línea de 3. Y las 4 en defensa, como siempre. El no enfrentarte a rivales de nivel, realmente no jugar partidos amistosos porque se te cancelan y jugamos al final un partido entre nosotras, no es una preparación adecuada para ir a un mundial. Siempre entrenábamos lo mismo, ellos tenían
una semana de entrenamientos tipo, y si estábamos 4 semanas eran 4 veces esos entrenamientos. Yo recuerdo antes de un partido en Pinatar reunirnos para establecer unos sistemas mínimos para cómo presionar, si pasaba algo, pues un plan B que hacíamos, porque con él no trabajábamos nada. ¿Alguna duda? Nada. Pues chavalitas, vamos, contamos narices y vamos. Viajamos sabiendo el jet lag que nos podía suponer. Yo creo que fuimos 3 días antes de debutar contra Costa Rica. Bueno, de Costa Rica, como os he comentado antes, tenemos bastante estudiado a través de vídeos, no les hemos visto en directo, pero sí de los 6, 7 últimos partidos que ha jugado. Yo recuerdo el primer partido del Mundial que era con Costa Rica y solo conocíamos a la capitana, que era Shirley Cruz, y la conocíamos porque Vero nos había hablado de ella, porque había jugado con ella, pero del resto no sabíamos absolutamente nada. Sabíamos que en Brasil, que era nuestro segundo rival, jugaba la mejor jugadora del mundo, entonces claro, sabías quién era, que era Marta, pero yo cuando vi el vídeo de Brasil veía a Martas por todos los lados. Ver a estas jugadoras 24 horas antes de jugar contra ellas, me parece que había bastantes carencias. Sí, el análisis de vídeo en esa época en la selección prácticamente no existía. Imagínate una selección asiática que hay menos información que del resto. Bueno, yo doy un pase y se queda un balón dividido y Corea roba el balón. Y desde que yo robo el balón hasta que el balón entra en la portería, pues bueno, al final los fallos son del equipo entero. Pero bueno, él me cambia, marcándome ya. Acaba el partido y viene y me dice que por esas cosas siempre iba a ser una jugadora mediocre y que nunca iba a llegar a nada. El día que nos eliminan, que bastante era para nosotras ya, yo sentía esa parte de culpabilidad. Y él, esa frustración del jugador, la magnificaba, porque venía y te machacaba. En ese momento en el que se termina ese partido, es rabia, frustración y esto será la última vez que realmente sienta esto, porque no nos vamos por nosotras, nos vamos por otra gente y hay que hacer algo para cambiarlo. A nosotras, bueno, a mi generación, un poco la que fuimos al Mundial, nos había llegado que las jugadoras habían redactado una carta, pero acaba en un cajón y nunca más se supo. Nos dimos cuenta que una vez llegadas hasta ahí, había que dar un pasito más. Y nosotras en el 2015, con ese mismo problema, teníamos a los medios de comunicación. Bueno, el equipo ha sido un comunicado en el que estamos de acuerdo las 23 jugadoras. Ahora mismo sabemos un poco el revuelo que ha causado todo esto y vamos a ver cómo surge los próximos días. Ellas sabían que ya la conciencia feminista, yo creo que en España había crecido muchísimo, ¿no? El cambio de la sociedad es un punto fundamental para que ellas se sintieran con fuerza para denunciar. No es un tema de una dimisión concretamente, es una situación que hemos vivido que queremos que mejore. Si hacemos esto público es porque creemos que va a ser mejor para el fútbol femenino y lo que nos toca ahora es esperar. Pero vamos a ver, sí, muy sorprendido y además bastante dolido con ese comunicado porque creo que no es cierto. Porque hay que jubilarse al cumplir 65 años. ¿Por tradiciones o por países? Por tradición, cuando los cumplas tú lo haces, por esa misma tradición. Tenían el apoyo de todas las jugadoras importantes de los clubes que les dijeron: si hay represalias, si a vosotras nos quieren llevar más, no vamos a ir otras en vuestro lugar. Twitter, Instagram, las páginas web, todos los que ya hablaban de fútbol femenino, dijeron: esto es inconcebible. A la semana o así salió nuestra carta, que eso también hizo ver que eso era de hace tiempo ya. Lo que forzamos fue que la federación no tuviese otra opción porque la presión mediática
y la presión de la gente social era muy fuerte. Y hace solo unos minutos hemos conocido que Ignacio Quereda ha dimitido. El seleccionador del equipo femenino ya tiene sustituto después de toda la polémica que generó la carta que escribieron sus futbolistas pidiendo que se marcharan. Nosotros fuimos las primeras, pero ellos lo consiguieron. Ellos lo consiguieron. Fue como hemos conseguido el objetivo, a ver ahora la persona que venga si realmente impulsa esto hacia arriba o no. Yo creo que es evidente que cuando se produce un hecho así, ¿no?, el siguiente entrenador, en este caso Jorge Vilda, pues tiene miedo también a que su elección no sea aceptada y que quizás esas jugadoras se atrevan a volver a protagonizar algo parecido. Pues llegó al cargo y es verdad que el trato humano era muy diferente, pero como nosotras nos temíamos, hubo represalias. En mi caso llegó antes de la Eurocopa. Venía de jugar una final de la Champions, estaba jugando en el Paris Saint-Germain, pero sí que lo veía venir. Yo sé que soy una persona incómoda, porque yo quiero siempre el 100%, busco siempre la mejora a nivel grupal y a nivel individual, y creo que eso es difícil de llevar y difícil de entender por mucha gente que está dentro del fútbol femenino. Si ya no estoy en la selección por consecuencias por lo que hice, lo asumo sin ningún problema. Lo único que me hubiese gustado es que se hablasen las cosas y haber terminado de otra manera. Sí que es cierto que hay gente que acabó una etapa suya en la selección, como Vero, Ruth, te puedo decir nombres, Sony, y la despedida que yo tuve ayer no la tuvieron. Y ojalá ellas hubiesen tenido esa despedida, porque son gente que han estado 10 años en la selección, peleando, que han puesto la cara y que se merecían una despedida diferente. Pequeñas batallas que se habían ido hablando y luchando durante mucho tiempo se fueron consiguiendo. Simplemente pues, tener camisetas de tu talla, tener camisetas con tu nombre, la mejora de las dietas, la mejora de las primas, la mejora de la preparación en general. Formar parte de ese grupo de 23 jugadoras que dieron ese paso al frente y que consiguieron